Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, estamos juntos para aprender un día de victoria, un día más de enseñanza a través de la palabra y lo que tenemos pensado y planeado. Dios, tanto para tu vida como mi vida, vamos a ver qué es lo que Dios nos ha enseñado o lo que quiere enseñarnos en este tiempo. Una de las cosas que yo he estado viendo mucho es que agarramos a veces textos y que los queremos apropiar a nuestra vida, pero nos hemos puesto a pensar si realmente ese texto se aplica a tu situación o en este día o en estos tiempos. Quiero que me acompañes en Santiago, capítulo 5, versos 13 al 15. Vamos a leer nada más esos tres, aunque lo que vamos a tomar es todo el texto, todo el capítulo completo para sacar el contexto. Fíjate, en los versículos 13 al 15 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Este es el versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias porque tú permites que podamos estar con bien hasta este día. Te bendecimos porque tú nos has guardado, nos has dado todo lo que tenemos y todo lo que está a nuestro alrededor. Gracias por habernos permitido llegar hasta este momento y en el cual podamos estar pensando, Señor, y escuchando lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Pongo en tus manos este tiempo y la predicación que tú vas a dar a nuestros oídos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado y repetido estos versículos? ¿Te has puesto a pensar realmente que cada pasaje, cada versículo lleva algo especial, algo necesario, y también hay condiciones que muchas veces no las vemos? Nada más creemos que el texto se aplica y lo queremos aplicar a fuerzas. Pero fíjate bien, lo que no nos ponemos a ver es la profundidad de un pasaje o de este pasaje en sí. Siempre tomamos y decimos sí, ungir con aceite y sanará. Esto significa que a veces buscamos solo los textos que nos gustan o que queremos para apropiarlos a nuestra condición. Si estoy enfermo, yo sé que ese versículo me va a sanar, pero ponemos más la fe en que, como es de sanar algo físico, se nos olvida todo el contexto en general de ese pasaje. No tomamos el contexto completo. ¿Has escuchado la frase: un texto sin contexto es un pretexto? Esto significa que a veces buscamos solo los textos que nos gustan, los apropiamos y decimos sí, yo voy a tomar este versículo para mí. Pero no tomamos todo el contexto del pasaje, a veces no tomamos las condiciones o lo que nos lleva a esa sanidad en este pasaje. Es más, algunas veces ni sabemos si se aplica a nosotros o no en esta situación, si es la misma situación o no. Pero ¿qué les parece? Vamos a escudriñar poco a poquito el contexto en este pasaje y entendamos que a través del Espíritu Santo se aplique o no se aplique para nuestra vida y cómo interpretar cada versículo. Primero tenemos que estar orando y leyendo para poder entender qué es lo que Dios quiere para tu vida. A veces estamos enfermos y nos sanamos cuando queremos, o a veces sanamos de una manera inexplicable y no sabemos por qué causas, pero solamente Dios quiere enseñarnos algo. Primero, en este pasaje vemos varias palabras que nos resaltan. En el versículo 14, la palabra enfermo dice: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y el versículo 14 luego dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? La palabra enfermo, como tal, como lo usamos en español, realmente se trata de una condición
o una enfermedad física. Pero aquí también, más que física, habla de una condición espiritual. Me refiero a que la palabra enfermo también significa estar débil. Y principalmente en lo espiritual es estar débil en la fe. La palabra griega es atheneo, astheneo. No es la misma palabra que está en el versículo más adelante, versículo 15. Fíjate en el versículo 15, y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo. Vamos a ver más adelante lo del versículo 15. Pero en este pasaje, versículo 14, dice, si está alguno entre vosotros enfermo, esta palabra, la podemos comparar con algunos ejemplos que tenemos aquí. Acompáñenme en Mateo 10:8. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 25:34 al 36 dice, cuando Jesús daba la parábola de las ovejas y los cabritos, en el versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Enfermo, una vez más. Estas son las palabras de enfermedad física, pero también vamos a ver un poco más adelante. En el capítulo Marcos 6:56 dice, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, otra vez físicamente, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Juan 4:46 también dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Juan 6:2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Todas estas palabras donde dice enfermo, habla de la enfermedad física. En estos pasajes se utiliza la misma palabra griega, astheneo, pero no solamente el directo de los originales griegos, no se refería solamente a la enfermedad física, también hablaba de la forma espiritual. Un enfermo espiritual es aquel débil. ¿Alguna vez lo habías visto así? Esta palabra es muy extensa de veras, pero tenemos que ir avanzando. En esa misma lista de versículos, pero ahora tomándolo por el lado de ser débiles, fíjate, dice en Hechos 20:35, tiene la misma palabra, pero en el significado diferente. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, a los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Romanos 14:1 al 2 también dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. Habla de los débiles en la fe. Esta misma palabra débil es la misma palabra que vemos en Santiago, astheneo. Cambia el significado total. Ya no es un enfermo normal, sino un débil de la fe. Otra palabra que nos resalta en este versículo 14 dice que cuando si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Qué dice? Ungiéndole con aceite. La palabra ungir, que es parte de este estudio, es la forma en la que un enfermo puede sanar, tanto uno físicamente como uno espiritualmente. ¿Con qué? Con el ungimiento. Aquí tenemos dos pasajes. En Marcos 6:13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Mateo 6:17 dice, pero tú, cuando ayunes,
unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿A qué se refieren las palabras ungir? No solamente es la sanidad física como en Marcos 6, sino también la sanidad o la fortaleza para alguien que está siendo ungido por la debilidad. Y no hablo de debilidad física, sino debilidad espiritual. Si alguno está ayunando, si alguno está orando, necesita fuerza, todo eso, esa palabra es asteneo. No es un enfermo físico, solamente un enfermo también débil en la fe. ¿Y cómo se sana? ¿Cómo se restaura? Ungiéndole con aceite. Otra palabra que nos resalta en este punto, en el versículo en el versículo 15, vamos a más adelante. Salvará. ¿Qué dice? Acompáñame, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Sí habla del significado de salvación en cuestión física y espiritual también. La frase salvará al enfermo también significa restaurar y también significa sanar. Significan las dos palabras sanar, salvar, están hablando de la misma función. Esto se habla tanto físicamente como espiritualmente. Uno de los pasajes que podemos ver es cuando la viuda que tenía flujo de sangre viene y toca a Jesús. Fíjate, en Mateo 9, 21 al 22 dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, ¿seré qué? Salva. Pensaba en la sanidad, porque la sanidad, ella tenía una enfermedad y la sanidad iba a llegar al tocar su manto. Versículo 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Es decir, salvar, sanar. Para nosotros en español son dos cosas distintas, pero en el griego significa una sola misma raíz. En este versículo 15 podemos ver la frase cuando dice salvar al enfermo. Si a ti te dicen, recuerdan también el pasaje cuando Jesús dijo a los amigos del que estaba paralítico, que es más fácil decir levántate y vete, o hijo, tus pecados te son perdonados. Le está dando la misma connotación, salvándolo y sanándolo a la misma vez. Por eso la palabra usada aquí es asteneo. Pero no es la misma que vemos en el versículo 16. Fíjate bien. En el versículo 16, ahora el original griego, dice, acompáñame a Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí ya habla de un aspecto más físico, pero a la misma vez tiene una connotación ya más allá. Significa sanar, curar. Ya no habla de la salvación. Sin embargo, la misma palabra es sanar. Algunos pasajes con esta frase o con esta palabra en griego, iaopai, significa, por ejemplo, sanar y curar. Tenemos en Mateo 8:8, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:13 también en el mismo pasaje dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero fíjate bien, ahora en el lado espiritual, porque el versículo Hechos 28:27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón
y se conviertan y yo los sane, hablando en el ámbito espiritual. Fíjate en el versículo 13 de Hebreos 12 también. Hebreos 12:13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Una vez más la palabra sanar. 1 de Pedro 2:24, Pedro decía: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí habla físicamente. Entonces podemos ver las dos partes, es física y espiritual. Muchas veces nada más lo queremos tomar físico todo. ¿Y qué pasa con lo espiritual? Ahora, una segunda cosa, en el ámbito, en el contexto que estamos viendo, para que se logre esta sanidad, ¿cómo podemos llegar a obtenerla? Vamos a ver si estamos entendiendo cómo se aplica en este contexto, ya sea a tu vida o a nuestra vida en lo personal. Como les comentaba al inicio, muchas veces creemos que este pasaje solo se refiere a lo físico y se nos olvida que también es una sanidad espiritual la que se requiere. El contexto en el que Santiago escribió esta carta, fíjate bien que dice en Santiago 1:1 y 2. Santiago estaba escribiendo y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Punto número 1, el versículo 1 dice: a los que están en la dispersión, había sido dispersados todos los cristianos, todos los que empezaban a congregarse en una iglesia o estar en un mismo sentir como parte de la iglesia de Jesucristo, lo fueron dispersados. Y en el versículo 2, como punto 2, dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, estaban siendo probados, atacados. Entonces, en ese tiempo, tanto los que habían sido esparcidos como aquellos que estaban siendo perseguidos, atacados, Santiago toma y dice: oigan, escuchen, aunque pasemos por pruebas y todo, Dios está con nosotros, Jesús está aquí, y tienen que estar unánimes. En el capítulo 5, que ya para terminar el libro de Santiago, llega a este punto en el cual se refiere a dos cosas: sanidad espiritual principalmente, y luego la sanidad física. Porque si vemos en este pasaje en Santiago 5, en la parte de arriba dice: ser pacientes y orar. Porque empieza en el versículo 7 con este versículo: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ya va agarrando el contexto, ya vas agarrándole. Está hablando de los que son perseguidos, los que estaban en aflicciones, en pruebas. Pero también llega el punto, vamos adelantito, donde dice si alguno está enfermo. Entonces, todo esto va arrastrando a los que estaban siendo dispersados, a los que estaban siendo atacados. Y dice en el versículo 11: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es decir, también te quiere sanar física y espiritualmente principalmente. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no,
para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Versículo 13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14, y aquí es donde siempre nos vamos a estos puntos, al versículo 13 y 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Podemos ver los últimos versículos 15 y 16. También nos vemos sobre estos dos. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si estamos hablando de enfermedad física, pero principalmente es lo espiritual, por lo que ya hemos visto antes. Así que textualmente en el griego o los textos originales, el contexto aquí es más espiritual que físico. La parte física dice, ¿estás enfermo? Ok, llama a los ancianos y que oren y unjan. Pero para ser sanados en esto, físicamente, tienes que entender cómo puedes ser sanado y salvado espiritualmente. La condición es paciencia y oración. Muchas veces creemos que va a ser solamente orar y ya voy a ser sano, cuando en realidad no estamos orando por una sanidad espiritual, que muchas veces es la raíz de que estamos enfermos. Y por lo tanto decimos, pero la Biblia dice que unjamos con aceite, que oremos y llamemos a los ancianos, y esa oración va a salvarnos. Es más, la oración dice, es eficaz, la oración del justo. Sí, pero si no nos vamos a la parte espiritual, no va a llegar la sanidad como tú quieres o como tú lo esperabas. Primero hay que ver nuestra condición espiritual para pedir, Señor, sáname espiritualmente, límpiame. Yo creo que tú me vas a sanar. Y entonces entra la parte física. El versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y como último recurso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿cuál es la condición? Al ser pacientes y orar, esto es igual a hacer una oración eficaz, o a ser igual a una oración eficaz. Y después llegará la sanidad, tanto física, pero principalmente la espiritual. Así que en todo este contexto, si nos vamos solamente por lo físico, dejando a un lado lo espiritual, yo creo que vamos a tener a lo mejor una sanidad a la mitad, o se puede decir, no como querramos nosotros. Tenemos que entender que la sanidad espiritual es mucho más importante que la física. Claro, esperando que Dios también nos sane físicamente. Pero me pongo a pensar en los pasajes de Job. ¿Hasta cuándo fue sano él? Si se ponen a ver, ¿cuánto tiempo habrá estado enfermo? No sabemos. Pero se aventaron un buen tramo hablando entre los amigos, entre Job. Y fue sano una vez que hubo orado por sus amigos. Y él oró por sanidad en este contexto para que ellos fueran salvos. Y él recibió la sanidad física. Ponte a pensar en todo eso. Cuando pedimos sanidad física para nuestro cuerpo, ¿estamos realmente siendo sanos espiritualmente antes que físicamente? ¿O tenemos que pedir perdón y decir, Espíritu Santo, perdóname, límpiame, sálvame y sáname? Al final de cuentas es una sanidad espiritual también, para que llegue tu sanidad física. Te quiero invitar una vez más, sigue orando, sigue leyendo. A veces un tema como este nos abre un poco más el panorama, a ver qué significan las palabras, aunque en español es la misma palabra, sano,
en el original tiene muchas cosas que necesitamos entender y escudriñar. Yo te invito, métete a leer, métete a escudriñar principalmente. Sí, hay veces que no tenemos todos los recursos o no sabemos usar una enciclopedia cristiana o un libro, un compendio, cualquier cosa, pero vamos pidiéndole al Espíritu Santo, revélanos, ¿esto se aplica en mi vida? ¿Esto o cómo puedo aplicarlo realmente a mi vida, a mi tiempo? Pide al Espíritu Santo que te revele, como estas palabras en esos 3 versículos, hablando de sanidad. En ocasiones es salvación, restauración, en otras sí es sanidad física, pero principalmente yéndonos al área espiritual, esa sanidad que necesitas tú, que necesito yo. Te pido una vez más, en estos tiempos que pronto ya vamos a terminar a través de este medio, pero en esta semana que queda, en el que resta, ponte a ver, ponte a escudriñar la Biblia, ponte a ver qué es lo que Dios quiere realmente enseñarte en cada pasaje que tú leas o que Dios te indique. Cómo aplicarlo a tu vida, viendo el contexto general. Te invito a escudriña, lee, estudia. Si tienes preguntas, dudas, acércate, habla. Dice ahí, llamen a los ancianos de la iglesia. Los pastores son los ancianos. Los diáconos son los ancianos. Háblales. Y estaremos en contacto. Vamos a orar para terminar este día, esta predicación. Señor Jesús, te agradecemos porque tú abres nuestro pensamiento y nuestro corazón para entender lo que tú nos das, lo que tú nos enseñas. Señor, pedimos, ayúdanos a entender día con día, no solamente este hoy o este pasaje, sino toda la Biblia, todo lo que tú quieras enseñarnos, que el contexto, Señor, que cada palabra, Señor, pueda ser absorbida por nuestra mente, por nuestro corazón, y en el cual podamos entender 100% cómo obras tú, en qué aspectos, en qué puntos, en qué formas obras tú. Te doy gracias porque sabemos que tú vas a estar día tras día hablando nuestro corazón, hablando nuestra mente y haciéndonos entender tu palabra, y a través de estas enseñanzas que podamos entender completamente tu propósito y tu voluntad para nuestra vida. Hoy te pedimos, ayúdanos y enséñanos a ver en esta semana qué es lo que tú quieres para nosotros, a dónde quieres tú que nos movamos, a dónde quieres tú que aprendamos. Te bendecimos y te exaltamos porque tú eres grande y maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este día. Ya tenemos una noticia: el próximo domingo ya podemos empezar a reunirnos. Si no cambian las cosas, el plan es que ya podamos estar en la iglesia juntos. Lo que sí pedimos es que vamos a ir poco a poco reanudando esta actividad, principalmente, y lo que queremos ver, háblanos si tienes alguna duda, pero si es posible, estos primeros domingos, que tus hijos se queden en casa. Si no pueden, no puedes dejarlos solos, puedes estar con ellos, pero por mientras, por estos domingos siguientes, hasta que no cambien las cosas, que tus hijos no vengan, por favor, para evitar cualquier cosa. No queremos arriesgar nada. Queremos también tener un culto, pues dentro de lo que cabe, normal, pero a la misma vez con todas las medidas precautorias. Tráete tu cubrebocas, por favor. Vamos a tener a la entrada lo que se pide, lo que el gobierno ha pedido, para limpiar los zapatos, lavarse las manos con agua y jabón y echarte gel, lo principal. Pero sí queremos encargarte el próximo domingo que tus hijos no vengan, los pequeños,
los más chicos, solamente gente grande, adulta, que podamos ir agarrando poco a poquito, y así el domingo vemos y van cambiando las cosas, ya hablará nuestro pastor, ya hablará o ya nos dirá qué sigue. Eh, pero este domingo ya, eh, la fecha es del próximo domingo, es el último domingo, 28 de junio, nos reunimos a a nuestro culto principal, a las 11. Ahí te esperamos, y cualquier duda, cualquier cosa que veas o que quieras preguntar, estamos para servirte. No dudes en hablarnos ni estar en contacto con nosotros. Eh, pues hasta aquí, Dios te bendiga. Estamos ya listos para volver a retomar nuestras actividades poco a poco, como vamos viendo, y te esperamos el domingo próximamente. Dios te bendiga, saludos a todos, y estamos una vez más por este medio. Quizás sea el último, quizás vamos a seguir más adelante con otras enseñanzas, pero principalmente que estés orando, intercediendo y reuniéndonos juntos, ¿sale? Cualquier cosa estamos para servirte, no dudes en llamarnos. Dios te bendiga, estamos para ayudarte. Hasta luego.